Hola, en este video les hablaré sobre las funciones de una variable real, su dominio, su rango y su gráfica en el plano cartesiano. Así que atentos a cada indicación. Una función de variable real es una relación entre dos conjuntos de elementos que asigna a cada elemento del primero de los conjuntos uno y solo uno de los elementos del segundo conjunto. La forma como ellos se relacionan entre sí es lo que nosotros denominamos función. Es decir, si tenemos un conjunto A con unos elementos definidos y asimismo tenemos un conjunto B con elementos también definidos y logramos establecer una relación que asocie los elementos entre ellos de manera que cada elemento del primero de los conjuntos que denominamos dominio se le asigne solamente uno de los elementos del conjunto de llegada que denominamos rango, entonces estaríamos definiendo una función. Así, por ejemplo, con los conjuntos dados, podemos definir una función de manera que relacione los elementos entre ellos, de forma que los elementos del conjunto A sean divisibles entre los elementos del conjunto B. Observemos que cada elemento del conjunto de partida está asociado solo a uno de los elementos del conjunto de llegada. Pero ¿qué sucede si agregamos al conjunto de partida, al dominio, un elemento más que cumpla que se pueda asociar a dos elementos del conjunto de llegada al mismo tiempo? Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de una relación, pero no de una función. Ahora, ¿cómo nosotros definimos formalmente una función? Una función nosotros podemos decir que es una variable y que es dependiente. ¿Depende de quién? Depende de la variable x aplicada en la función f. Esta variable x es independiente y la variable y depende de esa variable x aplicada en la función. Ahora bien, si hablamos de la gráfica de una función, para ello debemos considerar que la gráfica de una función es el conjunto de puntos que la definen a ella gráficamente. Pero antes de nosotros poder hacer la gráfica, realizar la gráfica, debemos entender que debemos trabajar dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, que debemos trabajar en el plano cartesiano. Y el segundo de ellos es que debemos analizar la función que queremos graficar. Pero ¿de qué se trata eso de analizar una función? Bueno, para ello podemos describir los siguientes pasos. No es la única vía, pero podemos definir estos pasos como una alternativa para analizar la función. De esta manera, analizar la función es estudiar de manera abstracta cada una de las partes de ella. Debemos comenzar por identificar la función de acuerdo a su estructura, hallar su dominio, hallar sus elementos notables si los tiene, como por ejemplo la pendiente, el vértice, la simetría, hallar su rango, hallar sus puntos de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Para eso hay un procedimiento definido. Construir su tabla de valores, dibujar su gráfica al final y también estudiar la inyectividad. Todos estos pasos son los que me llevan a hacer el análisis de una función. Ahora, hagamos una pausa. Revisemos qué fue lo que tratamos en este video. Recordemos que definimos lo que es una función. Definimos el dominio, el rango, cuándo es o cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y también de qué se trata esto de la gráfica de una función, cómo estudiamos una función y cómo la graficamos de manera general. Ahora te invito a que revises
tus apuntes, revises los aspectos que consideraste más importantes y los tomes allí en tus apuntes. Recuerda que la técnica de estudio es esencial para que tengas éxito en el transcurso de su proyecto. Utiliza la técnica que consideres importante y que veas que te resulte mejor para tu estudio. Así que ánimo, sigamos adelante. Nos vemos.